La historia de Nuestra Señora de Guadalupe no comienza con grandes palacios, ni con personas poderosas, ni con acontecimientos espectaculares a los ojos del mundo. Comienza en el silencio, en la sencillez y en la humildad. Comienza con un hombre común, un indígena sencillo, caminando antes del amanecer para cumplir su deber religioso. Y es precisamente allí donde Dios elige actuar, mostrando una vez más que el cielo se inclina con ternura sobre los pequeños. Era el inicio del siglo XVI. El continente americano aún sentía las heridas profundas de la conquista. Pueblos enteros habían sido desestructurados, culturas destruidas, corazones llenos de miedo y desconfianza. Muchos indígenas se sentían abandonados, sin identidad, sin esperanza. Fue en este escenario de dolor, confusión y sufrimiento donde María decidió manifestarse, no como una reina distante, sino como una madre cercana. Juan Diego era un indígena recién convertido al cristianismo. Un hombre sencillo, sin prestigio, sin estudios, sin poder. Todas las mañanas caminaba largas distancias para participar en la catequesis y en la misa. En una de esas mañanas, al pasar por el cerro del Tepeyac, algo inesperado ocurrió. Escuchó una voz suave, llena de dulzura, que lo llamaba por su nombre. No era una voz que asustaba, era una voz que acogía. Al acercarse, Juan Diego vio a una mujer envuelta en luz. Su presencia transmitía paz, ternura y autoridad al mismo tiempo. Ella se presentó como la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. No habló con dureza ni con imposición. Habló como madre, habló con cariño. Habló con respeto por la cultura y por el dolor de aquel pueblo. María pidió algo sencillo y al mismo tiempo audaz. Pidió que se construyera una iglesia en ese lugar, para que allí pudiera mostrar su amor, su compasión y su ayuda a todos los que la buscaran. Juan Diego escuchó, creyó y obedeció. Fue hasta el obispo para transmitir el mensaje, pero encontró desconfianza. ¿Quién creería a un indígena sencillo? ¿Quién tomaría en serio el testimonio de alguien sin influencia? Juan Diego fue ignorado, cuestionado, desacreditado. Aún así, regresó al cerro, no para reclamar, sino para contarle a la Virgen lo que había sucedido. Y María no lo reprendió. Al contrario, lo consoló y lo animó a intentarlo nuevamente. En el segundo intento, el obispo pidió una señal, no por maldad, sino por prudencia. Juan Diego llevó esta petición a María y entonces sucede algo profundamente simbólico. María elige una señal que habla directamente al corazón de aquel pueblo. En lo alto del cerro, en pleno invierno, donde nada debería florecer, brotan rosas hermosas, perfumadas, imposibles para ese tiempo y lugar. Juan Diego recoge las rosas y las coloca en su tilma, un manto sencillo hecho de fibras ásperas. No comprende completamente lo que está ocurriendo, pero confía. Al abrir el manto delante del obispo, las rosas caen al suelo. Y en ese instante, algo aún mayor se revela. En la tilma aparece impresa la imagen de Nuestra Señora. No era una pintura común, no era obra humana, era una imagen viva, llena de símbolos profundamente comprendidos por los indígenas. María aparece con rasgos mestizos, vestida como una mujer de esa tierra, encinta, llevando en su seno al Salvador. No se presenta como una diosa extraña, sino como una madre cercana. Ella habla sin palabras. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe comunica más que largos discursos. Muestra que Dios no vino a destruir culturas, sino a elevarlas. Que el cristianismo no vino a borrar identidades, sino a redimirlas. María aparece sobre la luna, mostrando que el verdadero Dios es mayor que los antiguos dioses. Lleva estrellas en su manto, indicando que el cielo está presente. Inclina la cabeza mostrando humildad. Señala hacia algo más grande que ella misma. El impacto fue inmediato y profundo. Millones de indígenas se convirtieron al cristianismo en pocos años. No por imposición, no por miedo, sino por encuentro. Reconocieron en esa imagen a una madre que los comprendía, que hablaba su lenguaje, que respetaba su historia. Nuestra Señora de Guadalupe se convirtió en signo de unidad. Donde había división, trajo reconciliación. Donde había miedo, trajo esperanza. Donde había rechazo, trajo dignidad. Mostró que Dios no olvida a ningún pueblo, a ninguna cultura, a ningún corazón herido. Pero el mensaje de Guadalupe no pertenece solo al pasado permanece vivo. María sigue diciendo que está cerca de los pobres, de los olvidados, de los humillados. Sigue diciendo que escucha el llanto de sus hijos. Sigue presentándose como madre, no como huesa. Uno de los aspectos más conmovedores de esta historia es la delicadeza con la que María trata a Juan Diego. En ningún momento lo fuerza, lo humilla ni lo amenaza. Lo llama hijo querido. Respeta sus límites. Lo fortalece cuando se siente demasiado pequeño para la misión. Esto revela el corazón materno de María. Nuestra Señora de Guadalupe nos enseña que Dios elige a los sencillos para confundir a los fuertes. Que Él actúa donde nadie lo espera. Que se manifiesta no en el ruido del poder, sino en la suavidad del amor. Nos recuerda que la fe verdadera nace del encuentro, no de la imposición. La tilma de Juan Diego permanece hasta hoy,
atravesando siglos y desafiando explicaciones científicas. Un tejido que debería haberse deteriorado en pocas décadas permanece intacto. Pero más importante que el milagro físico, es el milagro espiritual que sigue realizando en los corazones. Guadalupe nos enseña que María siempre nos conduce a Jesús. Ella no ocupa el lugar de Dios, sino que nos señala hacia Él y se presenta como madre que lleva a los hijos al encuentro del Hijo en toda devoción. Mariana auténtica termina en Cristo. También nos enseña que Dios entra en la historia concreta de la humanidad. No actúa solo en ideas abstractas, actúa en culturas, en pueblos, en momentos históricos específicos. Se hace cercano, se hace comprensible. Nuestra Señora de Guadalupe es signo de esperanza para todos los que se sienten pequeños, ignorados o sin valor. Muestra que nadie es invisible a los ojos de Dios, aunque cada persona importa, que cada historia tiene valor. Hoy, cuando el mundo sigue marcado por divisiones, injusticias y heridas profundas, el mensaje de Guadalupe sigue siendo actual. María continúa diciendo que ha venido para consolar, para sanar, para unir, para conducir a la vida verdadera. Sigue diciendo que está cerca de los que sufren, de los que lloran, de los que se sienten perdidos. Sigue diciendo que no estamos solos. Sigue diciendo que Dios camina con nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe no es solo una aparición y San Lamado, un llamado a la confianza, a la conversión, a la esperanza, un llamado a permitir que Dios entre en nuestra historia, así como entró en aquella tierra herida. Que al contemplar a Nuestra Señora de Guadalupe aprendamos a confiar más, a amar más y a entregar nuestra vida a Dios con sencillez. Que aprendamos a escuchar cuando Dios habla en voz baja. Que aprendamos a obedecer incluso cuando no somos comprendidos. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal. ¡Viva Cristo Rey! Comparte este video con alguien que necesita sentir el cuidado maternal de María y escribe en los comentarios: en Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Que Cristo Rey reine sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu historia. Y que María, Madre amorosa, nos conduzca siempre al corazón de su Hijo.